ambiente se encuentra en auge en la actualidad. Aproximadamente entre los años 1960 y 1970 inicia el movimiento ecologista. En esta época de nuestra historia, los seres humanos empezamos a preguntarnos sobre el cuidado del medio ambiente, las problemáticas ambientales y las consecuencias que nuestra actitud de despilfarro y extracción de la naturaleza sin conciencia ha traído a lo largo de los años. Si nos hacemos la pregunta de por qué es que el ser humano puede hacer este tipo de abuso de la naturaleza, que toma y simplemente para su uso y su existencia, pueden encontrarse muchas respuestas en campos de la filosofía, la ética y la psicología. En este punto, y la que en especial creo yo que es la más importante, es porque el ser humano no se concibe a sí mismo como parte de la naturaleza, no se concibe a sí mismo como inmerso en ella, sino como contrario. Podría decirse que esto viene desde los inicios de la historia, es lo que la historia nos ha venido repitiendo y afirmando a lo largo de los años. La naturaleza está ahí para nuestra disposición, así como los animales. El ser humano o el hombre es superior a todas las demás especies en el planeta Tierra y todas están a su disposición. Muchos enfoques se acercan a esta problemática, buscan darle solución. Entre ellas están los movimientos como de la ecología profunda, el ecofeminismo, que buscan generar prácticas en los seres humanos que en pro del cuidado del medio ambiente. Muchos de nosotros a lo largo de nuestras vidas, desde que estamos en el colegio muy pequeños, nos tratan de inculcar este tipo de actividades, ¿no? Como hay que reciclar, hay que botar un papelito antes de subir al salón, hay que recoger el plástico de los parques, hay que bañarse en 10 minutos y demás. Pero nunca realmente nos han dicho como, bueno, ¿y por qué tenemos que cuidar del medio ambiente? Aparte de que necesitamos de él. O sea, si dejamos de lado esta necesidad o esta dependencia que tenemos, que creemos tener solamente unidireccional, en la que si no tenemos la naturaleza nos vamos a morir y por eso tenemos que cuidarla. En el pensamiento budista podríamos encontrar una vía de acción y de argumentación, justificación, que nos permitiría entender por qué debemos cuidar del medio ambiente. La encontramos en la escuela Huayen. Esta es una de las escuelas más originales del budismo, tiene varias disciplinas y demás. La teoría que desarrollan tiene que ver con la ley de la no interferencia de las cosas o de no obstrucción. Esta ley es como una interrelación que hay entre las cosas y es como una red en la que todos estamos conectados. Hasta una pequeña hoja contiene dentro de sí la totalidad del universo y la totalidad del universo, un planeta, por muy grande que sea, contiene hasta lo más pequeño, que son los átomos. Una de las analogías que me permitió mucho entender esto cuando lo vi por primera vez es la del efecto mariposa. Un aleteo a un lado del mundo puede causar un huracán al lado del otro, ¿no? Entonces es como todos estamos conectados, es una interrelación, mis acciones afectan a los demás y viceversa. No obstante, esto no puede confundirse o decir que ellos estaban pensando en esta ética, porque eso sería, sacar una corriente ahí moral, un pensamiento moral, sería algo anacrónico, ¿no? Pero sí podemos decir que por medio de esta interrelación, entender que así como nosotros dependemos de los animales y de las especies que hay en la naturaleza, a su vez ellos dependen de nosotros, ¿no? Y no hay una jerarquización en la naturaleza, sino que más bien tiene que haber como una relación como de igualdad en la que listo, los seres humanos necesitamos de la naturaleza, necesitamos extraer minerales como el carbón, el petróleo, necesitamos del agua y demás, ¿no? Pero eso no quiere decir que vamos a explotarla indiscriminadamente, sino que debemos concebirnos como parte de la naturaleza. Nosotros estamos dentro de la naturaleza, la red de la naturaleza, y estamos conectados unos con otros. Entonces, ya la mayoría de personas sabemos que tenemos que cuidar del medio ambiente. Por medio de este pensamiento de la escuela Huayen de interrelación, podemos entendernos, es más claro por qué necesitamos cuidarnos. No solamente porque, y digo cuidarnos porque estamos todos unidos, no es una interrelación. No es solamente porque tenemos que cuidarlos porque entonces nos vamos a quedar sin agua, sino porque estamos acá todos y tenemos una responsabilidad porque dependemos unos de otros. Ahora bien, si entendemos esta ley de la no interferencia o de la interrelación entre las cosas, podemos
verla como una forma de asumir posturas éticas frente a lo ecológico, ¿no? Entonces ahora cuestiones como el reciclaje, gastar menos agua, em, plantar árboles, etcétera, para nosotros cobrarían más sentido. Tenemos que abrir más nuestras mentes pues para abrirle paso a esta época de cuidado ambiental y estar orientados por el pensamiento budista en este paso. Muchísimas gracias por tu valioso reportaje. Y para continuar con este especial de las culturas asiáticas, de las culturas orientales, he traído para ustedes, los queridos videntes, una pequeña reflexión de vida, una reflexión que he encontrado en unos manuscritos de tipo budista y que intentan, o por lo menos lo que yo entendí, es que intentan solucionar un poco algunas angustias que podemos tener los seres humanos. Angustias que tienen que ver con cómo se va desarrollando la vida y cuál es el sentido mismo de la vida. En primer lugar, me encontré con una reflexión que podríamos llamarla la plenitud de la presencia. Y digamos que esta plenitud encierra, en primer lugar, una paradoja de vida. Esta paradoja consiste en que las enseñanzas budistas intentan hacernos entender que la vida es ilusión, igual que la muerte, ¿sí? Entender que podemos hablar de esta ilusión y que entender que el nacimiento y la muerte son ilusiones, ¿cierto? De la vida, pero no podemos negar que el nacimiento y la muerte existen. No podemos negar la realidad en la que vivimos. Y sin embargo, podemos entender que todas las cosas que nos van aconteciendo realmente son ilusorias. Y ninguna de estas dos posiciones es más cierta que la otra, sino que lo que como seres humanos debemos entender es la paradoja de que ambas cosas existen. También me encontré con una reflexión que dice que la ceniza no puede volver a ser madera porque la leña no es anterior a la ceniza, sino que cada una, tanto la leña como la ceniza, existen de forma separada. Esto intenta hacernos entender que debemos comprender el estado de actualidad de cada cosa, es decir, lo que es cada cosa en el momento en el que la percibimos. Separarla de su pasado o separarla de su proyección en el futuro. Y separar cada una de estas cosas nos ayuda a entender el lugar de cada cosa en el universo. Entender que esto que somos podría parecer el efecto de todo lo que hemos sido, pero que eso también puede ser una ilusión. Y que esto que somos hoy en día es separado de todo lo demás que hemos sido. Quisiera que con esta reflexión pensemos en que muchas veces nos entristecemos, nos oscurecemos por pensar en el pasado, pero pensar en el pasado nos distrae de la actualidad del momento presente, de la actualidad del ser que somos o de la actualidad del ser que percibimos en este momento. Por último, encontraba una reflexión en la que se decía que cuando uno está en el mar y no ve ninguna línea de tierra, puede pensar que el mar es redondo. Pero si uno ya conoce las orillas, si uno ya conoce los puertos, si uno ya conoce las playas, es capaz de entender que el mar en realidad, los bordes del mar, son de formas infinitas. Esto lo que nos quiere decir es que apreciemos, ¿sí? Apreciemos nuestro punto de vista, sin perder nunca la percepción, la realidad de que lo que creemos que percibimos
puede ser mucho más grande, infinitamente grande. Y esto también es una paradoja. Pero no podemos apreciar la infinitud de la forma del océano. Solo podemos apreciar lo que percibimos en el momento. Entonces, siempre podemos apreciarlo sin perder en el horizonte la otra realidad que hemos percibido en otros momentos, la otra realidad que nos llega desde la memoria, la otra realidad que ya hemos tenido en la experiencia. Y no es que se sumen estas dos experiencias, no es que se sumen estas dos realidades, y tampoco es que se contradigan, sino que ambas coexisten, como existe la vida misma en cada momento, como una paradoja. Continuemos. Bien, después de la intervención de Farol de Navidad, es importante hablar de otra de las figuras más representativas de la filosofía oriental. Esta figura es Nagarjuna, que es considerada uno de los representantes más importantes de la espiritualidad filosófica de la época. Uno de los conceptos del que él habló y que además causó bastante controversia trasciende hasta nuestros tiempos y forma las bases de la lógica formal. Esta tiene que ver con la vacuidad. El concepto de vacuidad habla básicamente de cómo es que las cosas se muestran al mundo por sí mismas, que no dependen de nada más y que existen por sí mismas. Este concepto trasciende y va mucho más allá. Parece que es más sencillo, pero en realidad es mucho más complejo. Cuando hablamos de las cosas de la realidad y cuando los seres humanos, además de eso, enunciamos predicados de esas cosas, estamos de por sí dándole una carga semántica a eso. Y estamos haciendo todo un constructo de nuestra cosmovisión que está permeado acerca de cómo percibimos las cosas, cómo las llamamos y lo que eso representa para nosotros. Al respecto, Nagarjuna nos dirá que todos estos predicados, que todas estas comunicaciones que emitamos acerca de las cosas no están cercanas a la realidad misma de la cosa y que en realidad siempre vamos a estar hablando de una representación propia. Básicamente, estos enunciados están vacíos en la medida en la que no pueden dar cuenta de lo que en realidad es, en este caso, las cosas que componen toda la realidad, valga la redundancia. En este punto es importante hacer las conexiones para poder entender que nosotros normalmente como seres humanos creemos que tenemos un constructo del cual nosotros somos el centro, pero entendiendo además que las cosas son independientes de mí y que además todo lo que nosotros estamos construyendo está permeado por nuestros mismos pensamientos, es importante entender que nosotros somos parte de toda una red. Y pensar en el concepto de vacuidad nos hace pensar también en ciertas analogías, por ejemplo como la expuesta por Panayoti, acerca de lo que representa el pétalo de la flor como pétalo en sí mismo, pero además como este pétalo complementa a toda la flor y la flor no sería sin ese pétalo. Asimismo es como la vacuidad trasciende hasta nuestros tiempos para mostrarnos que cuando enunciamos el predicado de algo que existe en el mundo, quizá ese predicado en efecto, ese predicado está vacío en sí mismo y que no representará las características y propiedades reales de lo que la cosa significa en realidad, y no lo vamos a conocer porque estamos permeados por una carga semántica, por una carga lingüística, que es a través de esa misma vía lingüística que nos comunicamos con el mundo. Eso en primera instancia. Bien, a partir de este planteamiento pueden pasar varias cosas. Una de las cosas más problemáticas sería pensar entonces en una suerte de relativismo de la que en efecto no podría decirse nada, no habría una base sólida para nada y no se podría erigir un planteamiento real, ya que siempre ese planteamiento va a estar permeado por una representación del sujeto. Y está bien pensarlo, porque además es una de las críticas más importantes a Nagarjuna en toda su base. En el camino que él nos propone, podríamos decir entonces que ese camino que nos propone tampoco tendría ni punto de partida ni punto de llegada en esta suerte de relativismo. Viendo ya estas dos perspectivas, es importante que nosotros volvamos al mundo real a ver cómo lo podemos aprovechar. Una de las cosas que creo que es bastante importante de entender la vacuidad es entendernos como un conjunto, y es entendernos como parte sustancial, pero además como una parte mínima de una red más grande.
ya que en una perspectiva antropocéntrica solemos pensar que todo gira en torno a nosotros y nos cuesta también entender que hacemos parte de algo mucho más grande, de un proyecto mucho más grande que nosotros. Eso es importante para entender cómo es que mis acciones también repercuten sobre las acciones de otros y también pueden en algún momento llegar a afectar toda la red. Pero además, cómo soy parte importante pero parte mínima de todo un constructo más grande. El concepto de vacuidad es bastante difícil de entender. Personalmente me pareció bastante complejo, pero lo importante es rescatar las cosas que en este caso nos funcionan. Si también pensamos en una suerte de relativismo, esto nos lleva a pensar tal vez en un posible epogé de suspensión del juicio que nos permite estar también más abiertos a esos planteamientos que ya se dan por sentado. Y es así como una teoría filosófica budista tan importante como la que Nagarjuna nos presenta, se vuelve parte fundamental de presupuestos muy actuales y que además nos interpelan día con día. Esa es la apreciación que tenemos al respecto.